Buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Anda al baño. Buenas noches. Esperemos a que se conecten sus compañeros, que todavía no hay muchos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Bueno, hasta que se conecten sus compañeros, déjenme comentarles que con ustedes yo tengo clases los días lunes y los días jueves, pero también tengo clases según el horario, tengo clases los días martes, ¿sí? Entonces, originalmente habíamos quedado con ustedes que ustedes tendrían que ingresar a marcar su asistencia los lunes, los martes y los jueves. Pero estoy viendo que solamente me está pasando con ustedes. O sea, la mayoría de los cursos solamente tiene clases el día que tiene clases sincrónicas, tiene también clases asincrónicas. Entonces, para no complicarnos la vida y no complicarles la vida a ustedes, he decidido de que únicamente, ¿verdad? Porque solamente son 2 horas aquí. Entonces, únicamente ustedes tienen que cumplir el acceso al aula virtual los días lunes y los días jueves. Es decir, que lunes y jueves tienen que ingresar al aula virtual para marcar su asistencia. Y a los que están recién ingresando, pues no se olviden de poner siempre en el chat sus 2 apellidos y sus 2 nombres para el registro de la asistencia, ¿no? Entonces, quedamos en eso. Lunes y jueves son los días que deben de marcar la asistencia. Bueno, y yo recuerdo que les dije que iba a habilitar la asistencia. Déjenme ver que todavía están ingresando. Ya, yo recuerdo que les dije que iba a habilitar la asistencia en el aula virtual, entonces aquí ya está el aula virtual y no pude habilitar la asistencia. O sea, realmente hice pruebas con otros cursos y no pude habilitar la asistencia. ¿Qué 6 de la mañana? Tiran a 8. Moleja, que ñaña. Ya, ahí alguien tenía abierto el micrófono, pero ya lo cerré. Entonces les decía que tuve problemas con la asistencia, ¿no? Y preguntando a los compañeros, me indicaron de que la asistencia se puede agregar como una actividad. Entonces no me quedó otra que agregar la asistencia como actividad, que ustedes la están viendo aquí. Pero resulta que esa asistencia yo la configuré como automática y no marcaba como automática. Entonces, por más que intenté, no la pude poner en automática, así que quedó manual.
Como ya hay algunos de ustedes conectados, pues revisemos un poquito lo que es el aula virtual. En el aula virtual, actualmente, pues están los avisos, que yo no he avisado nada porque ya les dije que he puesto anuncios allí y nadie me los lee, entonces eh, ya opté por no poner nada allí. Está el link de clases de Zoom para el que no se recuerde las clases de Zoom. Está las clases grabadas, este aquí, podemos abrirlo. Y aquí ustedes pueden acceder a las clases grabadas. En este caso solamente tenemos una clase grabada. Y tenemos el tema de la asistencia y también está el PIA, ¿no? Entonces el PIA ya lo revisamos en la última clase. Me parece que es el PIA del periodo pasado. No sé si existe un nuevo PIA. Si es que es el caso, ahí yo lo actualizo, pero por el momento vamos a usar el de aquí porque no nos han dado uno nuevo. Y Ingeniero, disculpe, sí, la escucho. una duda. ¿Ya está eso de la asistencia o qué? Sí, justamente estoy en ese tema. Justo iba a darle clic aquí. Ya, entonces miren, aquí está el tema de la asistencia. Entonces lo voy a abrir. Ahí está abriéndose la asistencia. Ya, y aquí en la asistencia, si ustedes se dan cuenta, tenemos la clase del 28 y tenemos también la clase hoy día del primero, ¿no? Y deberían estar más asistencias. Déjenme poner todas. Entonces, la asistencia están todos los lunes y todos los jueves. Déjenme aceptar los compañeros que están ingresando. Y ya están corriendo dos. Las del día lunes, yo utilizando la bitácora, la del día lunes, ya le di yo mantenimiento. Entonces aquí ustedes pueden ver el total de asistencias, ¿no? Aquí ya algunos ya la han marcado, ¿verdad? Otros todavía están en ese proceso. Y ahí están todas las asistencias que todavía faltan, ¿no? Entonces déjenme regresar acá a la sesión. Déjenme colocar la asistencia del día lunes. Ya, esta del día lunes yo la puse de manera manual, ¿no? Si alguno de ustedes he omitido el nombre, creo que el único que me faltó fue el que estamos viendo aquí, que es Joe Candelario, que probablemente recién se ha matriculado. Entonces es la única que falta, ¿no? Entonces la del día lunes utilicé la asistencia de Zoom. Voy a regresar. Y la del día de hoy, esta es la asistencia del día de hoy. La del día de hoy veo que, por aquí veo que 1, 2, 3 ya han puesto asistencia. Ya, ¿cuál es el punto? El punto es que en esta nueva asistencia, ustedes tienen que ingresar al icono que dice asistencia y tienen que marcar la asistencia. Tienen que marcarla, o sea, ya no quedó automática, yo la puse automática y no se marcaba, entonces iba a ser un problema porque todos iban a ingresar y no les marcaba y se iban a quedar con falta, entonces me tocó dejarla manual. El manual ya probamos con otros alumnos y el manual sí funcionó, entonces los días lunes y jueves ustedes van a tener que ingresar aquí y marcar su asistencia aquí como algunos de sus compañeros ya están marcando. El rango para marcar su asistencia al aula asincrónica, ¿verdad? Está configurado desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero les recuerdo a ustedes que suelen existir diferencias horarias con respecto al servidor. Entonces, no les conviene a ustedes marcar a las 11, sino que máximo a las 10 de la noche deberían de marcarlo. Porque a veces hay una hora de diferencia entre su hora local y la hora del servidor, y entonces puede ser que ustedes cuando traten de marcar, ya estén fuera del horario, ¿no? Una consulta, profe. Sí, la escucho. Para los que le salen el auto guardado es porque ya están anotados.
Ya, aquí ustedes tienen que ver, me imagino que tienen opción a ver el informe, y en el informe ustedes tienen que ver si les ha marcado. O sea, yo como no tengo el rol de alumnos, no sé exactamente cómo les sale, pero ustedes pueden buscar, ¿verdad? Donde dicen informe, y ahí verificar que ustedes sí tienen la asistencia. Entonces, les recomendaría que revisen, que se aseguren por lo menos las primeras veces para que no tengan problemas, ¿no? Bueno, entonces esto es lo más importante, que la asistencia lamentablemente no va a ser automática, van a tener que ponerle un visto. Ahora bien, el grupo que habían agregado recién el módulo de asistencia tal y cual como yo lo manejaba en el periodo anterior, que es similar, pero en el periodo anterior sí me funcionaba la asistencia automática. Entonces, eh, ya está habilitado de esta manera, entonces ya tenemos que acoplar, ¿no? No sale eso, profe, de información. Ya, no sé, Sale solamente el cuadrito, pero no deja entrar. ya, o sea, no puede visualizarlo. No. Déjenme ver aquí en el chat. Ya, no se olviden los que recién han ingresado de poner sus dos apellidos y sus dos nombres, porque yo también registro la asistencia aquí en el aula sincrónica, ¿no? Ya, si usted puede compartir la pantalla como para ver el rol de ustedes como alumnos, a ver qué les sale. Ya, está bien. No Déjenme me ver. deja. Sí, ahí lo habilité. Ya marqué yo ingeniero, creo ya. Ahorita marqué, creo. Por eso es que le pregunto yo que si el auto guardado, el que está aquí, va a salir siempre o no. Porque mira, aquí está el este. Ya, todavía ahí estamos viendo. Ya, allí estoy viendo que ahí usted tiene 2 de 2, es decir, de dos asistencias tiene dos, o sea, de 2 días tiene 2 asistencias. Tal vez si usted logra correrse más hacia la derecha, ahí están los días para ver el detalle. No, no deja. No, no le deja. No, aquí está. Jueves 6 p.m. Aquí está. Ya, o sea, veo que tiene que usted Que le puede, pregunto si que siempre va a salir así el auto guardado o no. o sea, usted no marcó su asistencia. Sí marqué, pero por eso es que le pregunto si que siempre va a salir así o Claro, no. el autograbado significa que usted entró y grabó. O sea, el autograbado es como el mensaje que yo veo. O sea, que no lo marqué yo, sino que lo marcó usted. Lo que Ah, usted ya. ve aquí en las observaciones. Pero debería ver, tal vez donde dice informe de asistencia, No, no me deja entrar, mira. Aquí no está. está activado. Ya, entonces se les va a hacer un poco complicado ver el detalle. Asistencia solamente. Información no. Pero ya, usted tiene el detalle hacia abajo. ¿Sí? Ahí estoy viendo que Ah, tiene hacia abajo. Sí, entonces ahí usted puede hacer su control. Todos esos días que no están puestos son los días de asistencia. ya. ¿Sí? Ya, Muchas gracias. ya, listo. Bueno, entonces esa es la principal novedad. Y si alguno tiene alguna inquietud con respecto a eso, Disculpe, ¿cuál sería la contraseña de acceso? Es que no tengo mucho rato que ingresé. ya, la contraseña de acceso, déjenme ver si lo escribo en el chat. Y si no me equivoco, era 1P, ¿verdad? 2021 ADSN. Ahí la copié ahí en el chat, si no me equivoco. Parece que a veces me como una letra por ahí. Entonces, pruebe con esa allí y con esa allí podría registrarse. Bueno, regresando al curso, ¿verdad? El curso ya les dije que está dividido en semanas. No, en la primera semana tenemos les puse de actividad la actuación en clase,
En esta actividad aquí, ustedes no tienen que subir nada. Aquí yo les pongo la nota. Ustedes no tienen que subir nada allí. Y yo, conforme ustedes actúen en la clase sincrónica, o sea, en esta clase de Zoom, o en las que vengan en las siguientes semanas, ustedes van ganándose su punto de actuación en clase. Este punto de actuación en clase, les vuelvo a recordar, tiene que ser un aporte con contenido académico referente a la asignatura, que en este caso es análisis y diseño del sistema, y tienen que realizarlo en las clases sincrónicas, ¿no? No se vale que ustedes copien de Google algo y lo peguen allí, ¿verdad? En esta actuación de primer parcial, porque la idea de la actuación en clase es que la clase se beneficie de su participación. Entonces tiene que ser algo colectivo, ¿sí? Entonces, ya está su primer punto, fácil de ganar, solo tienen que participar, ¿verdad? Y con eso ganarían, ¿no? Eso lo puse en la primera semana porque, para que no quede en blanco, porque realmente nosotros estamos en la segunda semana. En esta segunda semana ya hay una tarea. Esta tarea tiene que ver con el desarrollo que vamos a hacer el día de hoy. Y esta tarea consiste en los tipos de sistemas. Ya después les explico un poco mejor porque todavía no hemos visto esto. Y también ya aquí en la semana 2, ¿verdad? Ya les he subido la primera parte de la documentación que tiene que ver con la introducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces ustedes pueden revisar, pueden leer lo que está allí, ¿verdad? Para seguimiento de la clase. Déjenme ver, por aquí me han mandado unos comentarios. A ver. Un comentario me decían que iban a tener apagada la cámara porque están en el trabajo. Entonces, ya, no hay problema. Yo les pedí a ustedes que tengan las cámaras encendidas al inicio de las clases para poder ver los que están allí, ¿no? Conocerlos, ver si están vivos, ¿verdad? Entonces, como que no hay mucho problema. Ya después, si ustedes tienen problemas con el enlace, ¿verdad? O sea, el ancho de banda, ahí la podrían apagar, si es que lo necesitan. ¿Sí? Por acá veo que me han puesto solamente Ponce, son los dos apellidos y los dos nombres, porque después si hay otro apellido igual, no sé a quién le pongo la asistencia o la nota, entonces sean ordenados con eso de allí. Déjenme ver qué más me han escrito. Ya por ahí me hablan algo de la cámara. Ya, no sé, por lo menos acá no se estresen mucho por el tema de la cámara. Bueno. Creo que ya vimos lo del PEA, la clase pasada, ya examinamos el programa de estudio. Entonces ahora nos toca irnos directamente con nuestro contenido. Ahí creo que ya. Algo como, yo siento como que algo se me está pasando por alto, pero supongo yo que en el camino me he de acordar. Bueno, entonces esto es más o menos lo que les compartí la introducción. Este es el material que vamos a ver. O sea, una parte del material que vamos a ver, ¿no? Ahí aparezco yo, ahí sí estaba bañado y peinado. Ahí está mi correo electrónico, jalvaradoch.istjba@gmail.com, para comunicaciones más formales. Y ya comenzando, pues vamos viendo unas generalidades como lo que son la misión y la visión de la carrera, no del instituto, de la carrera, y que esto lo saqué de la página web
No sé si está actualizado porque tengo entendido que han hecho algunas reformas, algo así. Entonces es probable que esto lo puedan haber actualizado, ¿no? Pero me imagino que no debe estar muy lejos de lo que está acá. Entonces, la misión de la carrera Tecnología en Desarrollo de Software, ¿verdad?, que ustedes han escogido es formar tecnólogos competentes, o sea, que sean eficientes, que sepan hacer lo que se supone que deben hacer, críticos, es decir, que tomen decisiones inteligentes, que si les dicen, ¿sabes qué? Súbete por ese tubo para que bajes esa bandera que está allá en la punta de la antena, ¿verdad? Ustedes digan, pero si hay un ascensor, ¿por qué no voy a subir por el tubo? ¿No? Entonces, ustedes utilizan su inteligencia para resolver esos problemas, que sean humanistas, es decir, que no se olviden que trabajan con personas, que sean líderes, que lleven, ¿verdad? Que muestren, indiquen el camino hacia el éxito, que sean emprendedores, es decir, que ayuden con sus innovaciones a sacar el país adelante, que tengan responsabilidad social, es decir, que no solamente piensen en hacer dinero para ustedes, sino que den su aporte, su granito de arena a la sociedad, que generen, fomenten, ejecuten procesos tecnológicos, obviamente es lo que se espera, con conocimientos científicos de innovación en la gestión de desarrollo de software de calidad, que es lo que se supone que ustedes van a realizar, software de calidad, que se vincule con el medio utilizando criterios de sustentabilidad, es decir, que no hagan un producto para un momento, sino que ese producto tenga un tiempo de vida útil, ¿verdad? Que contribuyan al desarrollo social, o sea, que ayuden a nuestra sociedad en lo económico, pues que muevan el dinero, en lo cultural, pues que ayuden también a la economía, en lo ecológico, que sean amigables con el medio ambiente de la región y del país. O sea, se espera muchas cualidades de ustedes. Esta es la misión de la carrera. Y la visión de la carrera es que para el año 2025, pues la carrera sea un referente regional y nacional en la formación de ingenieros de software, ¿no? Dios mediante, ustedes serán los que lleven esta bandera. Si ustedes le ponen dedicación, si ustedes le ponen, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, si ustedes se dedican, ponen de su parte, ponen su voluntad, entonces esto puede ser, puede hacerse realidad, ¿no? Actualmente el instituto tiene muy buenos comentarios y es un referente a nivel de instituto, ¿no? Y en cuanto a la carrera, yo pienso que sí, sí, pues podríamos ser un referente. Yo sí he visto buenos proyectos. Bueno, ¿y cuál es el perfil de desarrollo de software? Es decir, cuando ustedes salgan de esta carrera aquí, ¿qué se espera de ustedes? Yo asumo que todo esto de aquí lo vieron en la introducción, ¿no? Y como les dije, todo esto está en la página web del instituto. Entonces, ustedes cuando se metieron a esta carrera, pues ustedes se metieron en un proceso de transformación cuyo producto final debería ser el que están ustedes observando. Que ustedes logren ser capaces de ser profesionales que puedan utilizar herramientas técnicas, o sea, en este caso todo lo que tiene que ver con software, para recolectar datos, ¿sí? Obviamente, todos los que somos desarrollo de software manejamos información, es casi, no sé si ustedes saben, pero déjenme ver si les hago si les cuento la historia. Nosotros hemos pasado por muchas etapas en la humanidad. No, una de las primeras etapas que pasamos fue la agricultura, donde la gente se dio cuenta que cuando se trabajaba la tierra daba fruto. Entonces la gente dijo, ¿y si esto lo hago con cierta metodología, verdad? Entonces quiere decir que da a la tierra más fruto, ¿no? Entonces ahí la gente estaba dedicada a la agricultura. Antes de eso me parece que vino el trueque, ¿no? Es decir, donde la gente cambiaba, pues yo decía, oye, ¿sabes qué? Tengo esta pepita que brilla mucho, te lo cambio por esas manzanas que tú tienes allí. Entonces se comenzó a hacer el trueque. Esas son etapas que pasó la humanidad. Después de eso vino la industrialización, ¿no? Donde vinieron industrias que comenzaron a hacer de manera más metódica los productos,
¿verdad? Y entonces esto produjo un crecimiento económico que fue bastante fuerte. Después hubo una época de la serialización, es decir, que trajeron máquinas donde en vez de hacer un carro donde habían 20 mecánicos dándoles golpes por todos los lados, pues simplemente dijeron, a ver, tú mecánico coges la llanta y le das un golpe siempre aquí. Entonces pasa una llanta, un golpe, una llanta, un golpe, ¿no? Entonces serializaron la producción de los productos y eso también hizo que se hagan más rápido los productos, ¿verdad? Y obviamente más dinero. Después vino algo así como la época del petróleo. Entonces, con el petróleo, el que tenía petróleo, pues se hizo rico y todavía muchas economías viven del petróleo. Pero hoy en día, donde está el dinero, las empresas que están número uno en el mundo son las empresas de información. ¿Sí? Las empresas como Google, como Facebook, ¿verdad? Como Amazon, que tienen millones y millones de petabytes de información, ellas son los que están primero. Entonces estamos viviendo una época donde quien tiene la información, ¿verdad? Está primero en el mundo, ¿no? Y ustedes van a ser parte de eso porque ustedes tienen que recolectar los datos. Obviamente esos datos, pues sin son ni ton, no sirven para nada, pero si se los analiza, entonces se puede extraer de allí información importante, ¿verdad? Y aparte de eso, pues ustedes tienen que ser capaces de diseñar, ¿verdad? Para que se vea bonito y desarrollar nuevos sistemas, ¿no? Entonces, el propósito de vida de ustedes es hacer sistemas. Y estos sistemas pues están destinados a automatizar los procedimientos. ¿Se acuerdan que anteriormente era la época de la serialización, donde había máquinas y personas trabajando en serie? Pues hoy en día ya las personas son muy relajosas, se enferman, andan de mal humor, piden aumento de sueldo, ¿verdad? Hay que pagarles el retiro, entonces realmente eso ya no es muy atractivo para los empresarios. Y entonces, pues, si podemos poner un robot que trabaje 24/7, 365 días al año, ¿verdad? Y que lo único que de vez en cuando nos pida es un poquito de aceite, entonces, pues ese robot puede reemplazar tranquilamente a las personas. Y ustedes ahí entran porque ustedes van a ayudar a automatizar ciertos procesos, ya sea con robots, o con aparatos, o con sistemas. Y entonces, con eso allí, ustedes van a caminar, pues, los pasos que está dando el mundo hacia el futuro. Bueno, y todo esto aquí, pues, tiene que ser con fundamentos científicos, es decir, que ustedes no automatizan por automatizar, sino que algún fundamento tienen que tener, ¿verdad? También fundamentos tecnológicos y humanísticos y de gestión, y ustedes van a tener que demostrar sus valores profesionales, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera de ustedes, o sea, se espera bastante. Bueno, el tecnólogo informático, o sea, ustedes cuando salgan de la carrera, podrá desempeñarse de manera independiente, emprendedora, es decir, que ustedes no estén ahí con la duda, ¿verdad? Y que también tengan iniciativa de emprender algo en todo tipo de empresa pública o privada, que son generalmente las empresas donde tienen más cabida para ustedes, futuros profesionales. Que quieran tratar de manera especial, dice, los datos y la información. O sea, tratar de manera especial, yo creo que no mucho, sino que procesarla, ¿verdad? Y obviamente extraer algo que sea útil. Aspectos especiales de nuestro tecnológico es el manejo de proyectos informáticos. Nosotros tenemos siempre esos proyectos PIS y de una u otra manera esos proyectos PIS son muy buenos para el desarrollo de los alumnos, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es lo que se espera de ustedes, jóvenes. Aquí les pongo el flujo de la carrera, no está actualizado, pero asumo que nada ha cambiado. Entonces aquí están ustedes, aquí pensando que la vida es fácil, ¿verdad? Y más o menos cuando ya estén a la mitad, pues se van a dar cuenta que la vida no es tan fácil, ¿no? Materias importantes, pues aquí está análisis y diseño de sistemas, que es una materia importante. Fundamentos de programación también es importante. Y todas son importantes, pero estas materias les dan mucho énfasis a lo que tiene que ver su perfil. Si ustedes se dieron cuenta, pues en el perfil decía analizar y diseñar sistemas. O sea,
esta materia de aquí, análisis y diseño de sistemas, está como parte de su perfil. Entonces es muy importante, ¿no? Las otras materias también son importantes, pero son como más complementarias. Por ejemplo, hay que saber hablar y pensar, se necesitan las matemáticas para ciertos procesos y obviamente los manuales pues suelen estar en inglés, ¿no? Introducción al desarrollo del software es un tema más informático. Asumo yo que no se les va a hacer difícil. Fundamentos de programación es su primer lenguaje de programación, que probablemente sea el lenguaje C. Entonces, tal vez es un nuevo mundo. Entonces, para mí, estas materias de aquí son las que los van a formar ustedes, las más importantes para formarlos ustedes como profesionales. Flujo que les da análisis y diseño de sistemas, les da flujo a base de datos, ¿sí? Que es una materia, para mi gusto es bastante bonita, ojalá que ustedes también la aprecien. Entonces a mí sí me gusta bastante. Bueno, entonces este es su mapa, ¿verdad? De lo que ustedes tienen que recorrer y el tiempo se va volando y paso a paso se conquistan las metas. Entonces, no se preocupen. Yo espero, aspiro, creo y tengo fe de que ustedes van a salir adelante. Bueno, y como ya vimos eso, ya vimos algo de la carrera, o sea, ya saben qué se espera de ustedes, ya saben para qué se están preparando, ¿verdad? Ya saben en qué se metieron. Entonces, ahora sí vamos a hablar de conceptos básicos. La mayoría de estos conceptos básicos ustedes los van a ver en fundamentos de, ¿no? ¿Cuál es la materia? En introducción al desarrollo de software. Allí van a ver estos conceptos, pero aquí yo también se los presento porque quiero que sepamos qué terreno estamos pisando, ¿no? Entonces, vamos a ver los conceptos básicos y como nuestra materia es análisis y diseño de sistemas, pues vamos a ver qué significa cada una de esas palabras. Entonces, aquí tenemos lo que es análisis. Dice que consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales, ¿no? O sea, en pocas palabras, ustedes cogen algo, lo descomponen, y una vez que lo descomponen, miran cada una de sus partes y entonces ahí ustedes se dan una idea de cómo funciona. Me recuerda que cuando yo era chiquito, pues yo cogía los juguetes y los desarmaba y veía cómo funcionaban, ¿no? Y después los armaba y a veces los podía armar y a veces me sobraban piezas, pero ya eso son cosas normales. Entonces, analizar, descomponer, identificar, separar, ¿verdad? Para saber cómo funcionan esos temas, ¿no? Entonces, ya por ahí debemos de tener esa idea. Luego tenemos diseño. Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza antes de concretar la producción de algo, ¿no? Entonces, un diseño es como, no es que ustedes cogen y se sientan y dicen, ya lo voy a hacer y ya saben lo que van a hacer, sino que ustedes meditan un poco y dicen, a ver, si yo voy a hacer esto, necesito esto de aquí, y luego esto de acá, y luego esto de acá, y de alguna manera hago esto, y entonces ahí obtengo lo que quiero. Es decir, que ustedes como que meditan, ¿verdad? De lo que quieren lograr. Por ejemplo, un diseñador de ropa, generalmente no es que coge y dicen, pásame todas las telas y coge los trapos y los cose y ya está. Un diseñador probablemente comienza a ensayar colores, combina telas, combina cortes, ¿verdad? Mide a ver si cosió bien, si no dejó muy apretado, examina la tela, a ver si la tela es flexible. Entonces ensaya, crea unos modelos prototipo, ¿verdad? Y una vez que dice, parece que ya va a quedar bien, ahora sí dice, bueno, ahora que ya ensayé y que ya probé, voy a coger estos colores, voy a utilizar estos moldes, voy a utilizar este hilo, esta calidad de tela, y ahora sí voy a crear el producto. Es decir, no tiene el producto, pero ya tiene una idea de cómo va a ser el producto. Asimismo, nosotros, antes de lanzarnos a construir software, que es lo que finalmente vamos a terminar, lo que vamos a hacer es, antes de construir el software, vamos a imaginarnos qué necesitamos, cómo va a funcionar, cómo se va a conectar, dónde va a guardar la información, qué información necesita, ¿verdad? Y son una serie como de pasos, de un camino, ¿verdad? Que nos va a permitir llegar a nuestra meta, ¿sí? Porque si no lo hacemos así, podría ser un poco complicado. Bien,
Y luego tenemos sistemas. Sistemas es un conjunto relacionados entre sí que funciona como un todo, ¿no? Entonces, sistemas tenemos en todos lados, ¿no? A mí siempre yo me acuerdo, porque eso me enseñaron en la escuela, de el ecosistema. Es decir, el río, ¿verdad? Los arbolitos, las hojas y el sol, y todos esos compartiendo, ¿no? El agua, que las raíces, la evaporación, el oxígeno que botan los árboles, ¿verdad? Y todo eso se envuelve en un ciclo que forma un ecosistema. Es decir, todo se va retroalimentando y todos se comparten entre sí. No son partes iguales, pero son partes que juntas, ¿verdad? Forman un fin mayor, ¿no? Entonces, eso es un sistema. Entonces, ustedes van a tener que trabajar en sistemas eh, que hagan algo parecido, ¿no? Y finalmente tenemos análisis de sistemas. Dice que esto de aquí es la ciencia encargada del análisis de sistemas grandes y complejos y la interacción entre los mismos. En las etapas de construcción de un sistema informático consiste en relevar información actual y proponer los rasgos generales de la solución futura, ¿no? Entonces, análisis de sistemas es considerada como una ciencia de sistemas grandes y complejos. Probablemente si ustedes ya tienen experiencia de programar y quieren hacer un programa chiquito, ustedes se sientan directamente y lo programan y lo pueden hacer porque su análisis y diseño de sistemas lo tienen aquí. Pero cuando el sistema ya es grande, ¿verdad? Cuando ya se trata de un sistema más grande, ya no podemos usar la cabeza porque perdemos el control. Entonces necesitamos utilizar una metodología que nos ayude a poder desarrollar ese sistema, ¿no? Y para eso viene esta asignatura de aquí, ¿no? El tema de relevar información consiste en que para construir este sistema yo tengo que levantar información, tengo que preguntar, ¿verdad? ¿Qué quieren que haga el sistema, no? Tengo que saber qué quieren que haga el sistema, cómo quieren que lo haga, ¿verdad? Y un tipo de información adicional para saber lo que voy a construir, porque si no sé lo que voy a construir, ¿cómo lo puedo construir? Eh, Ya, y obviamente pues también aquí tengo que decir, bueno, ya tengo la información, ya sé dónde voy a guardar los datos, ya sé qué datos necesito, ya sé cómo voy a hacer los cálculos, ya sé qué lenguaje de programación voy a utilizar, ya sé qué programadores van a trabajar conmigo, ¿verdad? Ya sé qué pruebas voy a hacer. Entonces, todos estos son como un plan de cómo voy a desarrollar el sistema, ¿sí? Entonces, en eso consiste el análisis y diseño del sistema. Entonces, en síntesis, pues hay que analizar, hay que diseñar, ¿verdad? Para poder construir un sistema. En este caso, sistemas de información. No sé si hasta allí alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, su silencio, asumo yo que su silencio dicen, siga nomás, siga. Entonces yo sigo. Bueno, entonces aquí vamos a ver otros conceptos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es una computadora. Todos tienen una computadora, pero un concepto, hay muchos conceptos y esto es un concepto general. Dice que es una máquina electrónica, analógica o digital. Yo diría que es más digital que analógica. Analógica era antes, ahorita no creo que queden muchas analógicas. Y esta máquina electrónica está dotada de una gran memoria, gran capacidad y métodos de tratamiento de información. ¿Sí? O sea, tiene la capacidad de hacer eso, ¿no? Eso lo tiene porque la mayoría de las computadoras tienen una cosa que se llama procesador que permite procesar y ese proceso lo hace con una gran rapidez, ¿no? Y para poder procesar, pues tienen memoria y en esas memorias se graban las instrucciones y datos de lo que procesa. Entonces, hasta ahí está bien el concepto, ¿no? Dice que esa computadora es capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la ejecución de programas informáticos, ¿no? Entonces, es verdad, la computadora pues resuelve problemas matemáticos. De hecho, algunas tienen coprocesadores matemáticos, ¿verdad? Y también puede resolver problemas lógicos. ¿Y cómo lo hace? Con programas informáticos. Luego tenemos el concepto del hardware que dice que son los componentes que integran el material de una computadora, es decir, todo lo que usted puede agarrar con las manos, todo lo que usted puede golpear, ¿verdad? Todo lo que usted puede palpar, eso es el hardware de la computadora, ¿no? El mouse, el teclado, la pantalla, todo eso es un hardware.
Y luego tenemos un software que dice que son los programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar tareas en la computadora. Entonces, el software es la parte lógica, es esa idea que se carga en la memoria y que tiene instrucciones para que la computadora trabaje. Esa idea yo no la puedo coger, es abstracta, ¿no? Ahora, ese software generalmente reside en medios físicos, como son los discos duros, los disquetes, los pendrive, ¿verdad? Entonces está ahí almacenado, ¿verdad? En ese medio físico, ¿sí? Pero utiliza el medio físico para plasmarse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando yo veo un pendrive, no digo, ve, aquí en este pendrive hay un programa de contabilidad. No, el programa de contabilidad es la lógica que está allí, que está plasmada como ceros y unos. Entonces, software es la parte lógica, es la idea, ¿verdad? Las instrucciones que no puedo yo palpar. Tenemos otros conceptos como son el algoritmo, pues como ustedes ya deben de saber, un algoritmo es un conjunto de pasos, instrucciones u órdenes para poder resolver un problema, ¿no? Entonces, si yo sigo un algoritmo, es como una receta para poder llegar a una solución. Por ejemplo, si yo quiero hacer un huevo frito, entonces miro la receta y la receta dice, bueno, busca un huevo fresco, luego dice, pártalo en un plato, luego dice, revuélvalo, luego dice, ponga el sartén a la hornilla, encienda la hornilla, ponga un poquito de aceite, espere unos minutos que se caliente el aceite, ponga el huevo revuelto allí, espere un minuto, déle la vuelta, espere otro minuto, eche sal y pimiento al gusto, sírvase en un plato, o sea, apague la hornilla, lave los platos y sírvase. Entonces, eso de allí es un algoritmo, ¿verdad? O sea, es una receta, pero es muy equivalente a un algoritmo que sirve para hacer un huevo frito. Entonces, un algoritmo son una serie de pasos, como recetas o instrucciones, que permiten resolver un problema, ¿sí? Y generalmente van paso a paso. Entonces, ahora, ¿un algoritmo es un programa? No necesariamente. Los algoritmos existen como la receta de hacer el huevo y no tienen nada que ver con la computadora, ¿sí? Bien, de ahí tenemos el lenguaje de programación. Dice que el lenguaje de programación es un conjunto de normas o reglas lógicas definidas por medios, símbolos o palabras, ¿verdad? Utiliza palabras reservadas, es decir, palabras que solo las puede utilizar el lenguaje de programación, no las puedo utilizar yo, ¿verdad? Que nos permiten construir un programa o simplemente para otorgar una solución a un problema, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje de programación. O sea, es un lenguaje. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando en español, ¿verdad? Pero si yo quiero hablar en inglés, o mejor dicho, si yo quiero escribir en inglés, voy a tener que seguir las reglas, normas de gramática y ortografía del idioma inglés. Si no utilizo esas reglas y normas, no estoy escribiendo en inglés, ¿sí? Asimismo, si yo quiero escribir un programa de computadora, debo de respetar las reglas y normas del lenguaje de programación. Si yo no las respeto, no estaría escribiendo un programa para la computadora. Bien, entonces el lenguaje de programación, en pocas palabras, es las reglas que me permiten convertir pues un algoritmo, ¿verdad?, en un programa. ¿Y qué es un programa? Veamos. Un programa, dice allí, es un conjunto de instrucciones almacenadas con el objeto de otorgar solución a un problema por medio de la computadora, cumpliendo con el hecho de cierta semántica y sintaxis que la computadora entiende, ¿no? O sea, en pocas palabras, es una lista de pasos lógicos a seguir para lograr la solución del problema. Entonces, un programa van a ser instrucciones que van a estar almacenadas en las computadoras y que a través de estas se pueden dar instrucciones a las computadoras para que funcione y haga algo, ¿no? En pocas palabras, cojo el algoritmo que está en lenguaje humano, ¿verdad? El algoritmo no tiene nada que ver con la computadora, pero tiene instrucciones. Utilizo un lenguaje de programación y respetando las reglas y normas del lenguaje de programación, escribo un programa. Este programa se hizo respetando el lenguaje de programación y contiene la lógica del algoritmo. Y esa lógica, ¿verdad?, ya está metida en la
computadora. ¿Sí? No sé si me entendieron, pero así es el proceso. Hasta allí, ¿tienen alguna inquietud? Profe, llego a la conclusión de que un algoritmo sería un diagnóstico, ¿verdad? No, tómenlo como la definición, simplemente una serie de pasos o instrucciones para resolver algo. Por Como el ejemplo, comienzo de todo. si yo le hago, por ejemplo, un algoritmo, ¿verdad? Yo quiero tomar el bus. Entonces, un algoritmo sería salir de la casa, ¿verdad? Pero antes de salir de la casa debería llevar los 25 centavos para coger el bus. Sería cerrar la puerta con llave. Si quiero hacer un algoritmo mucho más específico, caminar a la estación de bus, esperar que venga el bus, subir, pagar, sentarme. Si lo quiero hacer más específico, esperar que llegue al destino, ¿verdad? Solicitar la parada y bajarme en la parada, ¿verdad? Y listo. Ese sería un algoritmo para tomar un bus, ¿sí? Entonces es simplemente una serie de pasos, ¿sí? Es como unas instrucciones que usted le da a alguien para que haga algo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga cocine la cena, que yo le diga cocina un pescado frito y que yo le diga los pasos para cocinar el pescado frito y que pueda ser más específico, donde le diga ándate al mercado y busca tal pescado y paga tal precio. O sea, un algoritmo puede ser muy específico, ¿sí? Incluso el ejemplo que yo le estoy dando puede constar de varios algoritmos, ¿no? El uno es de hacer las compras y el otro es de cocinar el pescado, ¿sí? Entonces, simplemente son instrucciones para solucionar algo. No sé si tengan alguna otra duda o inquietud. Ya. Entonces, si no hay más dudas, ya saben, algoritmo no tiene todo, o sea, se usa en el término se usa en informática, pero no necesariamente el algoritmo es el programa, ¿sí? O sea, pueden existir algoritmos sin programas. Bueno, entonces cogimos el algoritmo, lo convertimos en programas a través del lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito del software. Dice, la gran mayoría de usuarios tienen una idea más o menos en lo que consiste el software. Algunos dicen que son programas, otros dicen que son un conjunto de instrucciones con acciones definidas. Y ambas ideas, si son verdaderas, aplican como verdad, ¿verdad? Pero dicen que aquí es visto de manera abstracta, ¿no? Entonces, aquí nos presenta una definición que dice que el software es todo aquel soporte lógico que podría proporcionarse a un sistema informático a fin de lograr realizar distintas tareas o actividades en un momento dado. Entonces, software dice que es todo aquel soporte lógico. Como soporte lógico, bueno, se refiere al programa, ¿verdad? Que podría proporcionarse un sistema informático. Lo proporcionamos al sistema a través de un medio, un dispositivo, como puede ser un disco duro, a fin de lograr realizar distintas tareas o actividades en un momento dado. ¿Quién las va a realizar? La computadora. La computadora es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Y el software son las instrucciones que en este caso la computadora sí es capaz de entender. Clasificación del software, pues tenemos varias clases de software. Tenemos primero los software de sistemas. Los software de sistemas es todo ese software que se va a encargar de trabajar con la computadora. El principal software del sistema es el sistema operativo. Sin el sistema operativo, su computadora no hace nada, ¿no? Luego también tenemos los controladores de dispositivos. Estos son software que trabajan específicamente con el hardware de su equipo, ¿no? Entonces, el sistema operativo es el que se va a encargar de que le funcione la pantalla, que funcione el teclado, que funcione el mouse, ¿verdad? Los controladores son esos software que interpretan el movimiento del mouse y lo transforman en instrucciones que la computadora entiende como que se está moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo mismo con el teclado. Entonces, los controladores de dispositivos permiten comunicarse con el hardware de la máquina y el sistema operativo gobierna todas las funciones de la computadora. Entonces, para que la computadora funcione, software de sistema.
Luego tenemos el software de programación. Este software de aquí tiene que ver más con ustedes, ¿verdad? Ustedes van a utilizar el software de programación como herramienta para construir otro software, y entre ese software van a tener los compiladores, los intérpretes, los depuradores, los editores de texto. Los editores de texto yo no los veo directamente involucrados, o sea, cumplen una función de creación, ¿verdad? Pero de utilización, pero a mí no me caen tan exactamente en este concepto, pero así lo propone el libro. Bien, entonces ese software de programación son las herramientas que ustedes van a utilizar, ¿no? Para construir más software, ¿verdad? Y tenemos por último el software de aplicación. En esta categoría de aquí tenemos los videojuegos, ¿verdad? Tenemos el software educativo, tenemos el software empresarial, y este software empresarial es probablemente la función a la cual ustedes se dediquen, ¿no? A crear software para las empresas. ¿Cómo crean estos software? Utilizando los software de programación. ¿Dónde los crean? En una computadora. ¿Y qué necesitan para que la computadora funcione? Necesitan que tengan el software de sistema, ¿no? Entonces, todos estos están vinculados entre sí, aunque no son exactamente iguales, ¿no? Aquí, miren, aquí dice investigar sobre cada uno de ellos. Bueno, creo que no les voy a mandar esa actividad. Bien, sigamos con los conceptos básicos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es programación, ¿no? Dice, indica a la computadora qué es lo que se tiene que hacer, nos permite programar una computadora con el fin de resolver o encontrar la solución a un problema planteado. De manera más general puede verse la programación como la interpretación o traducción de un algoritmo a un formato legible por la máquina, en este caso la computadora. Si un algoritmo a seguir es lo suficientemente bueno, la programación será relativamente sencilla en términos básicos. Entonces, ustedes cogen un algoritmo. Y entonces cogen el algoritmo y utilizando un lenguaje de programación, ¿verdad? Generan un programa. Toda esa acción que ustedes hicieron de coger un algoritmo, utilizar un lenguaje de programación y generar un programa, toda esa acción es programar. Cuando ustedes les pregunten en sus casas, ¿qué estás haciendo? Ustedes dicen, estoy programando, que es la acción de generar programas que generalmente utilizan un algoritmo. La mayoría de ustedes no los va a hacer porque dicen, no, yo lo tengo todo aquí en la mente, y se saltan la parte del algoritmo, pero como ustedes ven aquí, si ustedes tienen un buen algoritmo, es decir, unas buenas instrucciones para encontrar una solución, entonces ustedes van a programar, van a generar un programa que va a ser mucho más seguro y eficiente, ¿no? La mayoría no hacen eso, ¿no? La mayoría dicen, no, ya me siento de una a programar y ya, y ahí se comete un error. Eso solo lo pueden hacer los programadores que ya tienen bastante experiencia. Yo era bastante bueno con eso en esa época. Hoy en día yo creo que ya estoy bastante oxidado. Bueno, entonces ese es programar. O sea, simplemente generar programas desde el algoritmo utilizando el lenguaje de programación, y obviamente utilizan la herramienta que es la computadora y todos los software que vimos anteriormente. Sigamos con los conceptos. Clasificación de los lenguajes de programación. Según el libro, dice que tenemos los de imperativos o procedimientos, que son instrucciones en secuencia. Es decir, paso 1, coja la variable A, paso 2, coja la variable B, paso 3, sume A con B, paso 4, el resultado póngalo en C. Entonces son instrucciones, ¿verdad?, que se dan en secuencia. Tenemos el declarativo o lógico. Eso es que usted simplemente, en vez de decir paso, 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 usted dice sume A con B. Entonces eso lo describe en un lenguaje lógico, y en ese lenguaje lógico es suficiente para que el equipo, ¿verdad?, pueda interpretar su orden y realizarlo, ¿no? Entonces aquí esto es más cercano al lenguaje humano, ¿sí? Ustedes expresan su orden como un lenguaje humano. Bien, el funcional es el que está definido por funciones. Eso es, por ejemplo, en vez de hacer los pasos que hicimos acá, llamamos a la función que pide el ingreso de una variable, en este caso la. Luego llamamos nuevamente a la función que pide el ingreso de una variable, en este caso la b. Luego llamamos a la función
que realiza la suma, entonces llamamos a la función suma, que suma A con B, luego llamamos a la función que presenta el resultado en pantalla, y entonces así, todo es a punta de funciones. Luego Una también, pregunta, profesor. dígame, El lenguaje lógico vendría a ser como directo. vendría a ser como directo. Podríamos interpretarlo como cuando ustedes aplican inteligencia artificial. Ok, gracias, profesor. Luego tenemos el orientado a objetos. El lenguaje orientado a objetos es un lenguaje que ya no es tan nuevo, pero se sigue utilizando, ¿verdad? Y resulta que los sistemas informáticos han crecido tanto que a veces programarlos de manera lineal generaba mucho código y muchos errores. Entonces buscaron la manera de que esto no fuera tan difícil y entonces encontraron el concepto de encapsulación. Entonces, en vez de programar las cosas de manera como instrucciones, dijeron creemos objetos. Por ejemplo, yo podría ser el objeto humano y entre las cosas que puede hacer el objeto humano es que yo puedo hablar, puedo ver, puedo escuchar. ¿Sí? Entonces, si tenían que actualizarme a mí, actualizaban solamente al objeto humano y ya no tenían que irse por todos lados a buscar qué problemas podía ocurrir, ¿no? Y la cuestión es que el objeto humano, en este caso yo, puede interactuar con otros objetos, por ejemplo, el objeto celular, y este objeto celular tiene la capacidad de hacer llamadas, conectarse al Wi-Fi, ¿verdad? Y mostrar pantallazos. Y entonces yo lo que hago es que como objeto, yo le digo a este objeto que haga algo, ¿verdad? Y yo le digo, por ejemplo, llama a la casa. Y entonces este objeto aquí puede llamar a la casa porque nos comunicamos por mensaje. ¿Sí? Pero el concepto de orientados a objetos es que los objetos solo pueden hacer las funciones que les corresponden, ¿no? En este caso, el objeto teléfono no tiene la capacidad de caminar. Por lo tanto, yo no le puedo pedir que camine porque eso no es su función. Así como yo no tengo la capacidad de yo, como persona, conectarme al Wi-Fi. Entonces, los objetos solamente tienen las capacidades que su definición lo permite, ¿no? Bien, y de esa manera, pues se pueden hacer, se puede programar, y la programación es más fácil porque cuando usted tiene un problema, usted va al objeto, ¿verdad? Y allí cambia lo que tenga que cambiar o actualizar, y entonces esto funciona mucho más fácil. Ustedes en fundamentos de programación creo que van a ver lenguaje C. El lenguaje C que generalmente se aprenden es tipo procedimental, o bueno, el lenguaje C más bien es a punta de funciones, todo es una función allí. Entonces, el orientado a objetos creo que ustedes lo ven más adelante en otro tipo de lenguaje. ¿Sí? Todavía están comenzando para ver programación orientada a objetos. Bueno, tenemos que los lenguajes lógicos dice que se basa en el concepto de la función ligado con una lógica simbólica relacionada con métodos matemáticos. Es decir, que estos lenguajes lógicos utilizan símbolos matemáticos, por ejemplo, que x es mayor a 7, entonces, bueno, x es una variable, el signo mayor que es un símbolo matemático, ¿verdad? Y 7 es una constante. Entonces, se entendería. Sin embargo, el problema con estos lenguajes lógicos es que no todos entienden la simbología matemática y esto podría producir errores, ¿no? Entonces, no son muy utilizados. Bien, tenemos los editores de textos. Los editores de textos es un programa que, como su nombre lo indica, permite editar un texto, permite escribir un texto y este texto se va a guardar en la computadora. Y eso no es programar, eso es simplemente crear un documento. Sin embargo, cuando el editor de texto nosotros lo utilizamos para escribir, ¿verdad?, instrucciones que la computadora va a poder interpretar, y esas instrucciones las escribimos utilizando como regla un lenguaje de programación, y si respetamos todas las sintaxis del lenguaje de programación, entonces ese editor de texto nos permite la creación de un archivo que se va a llamar programa. Entonces, el editor de texto como tal no convierte en nada, simplemente es un editor, pero a través de ese editor, el humano
puede coger ese algoritmo, y ese algoritmo, ¿verdad? Utilizando un editor de texto que a su vez está dentro de una computadora, ¿verdad? Aplicamos el lenguaje de programación y convertimos ese algoritmo, ¿verdad? En instrucciones que finalmente se van a llamar programa, porque esas instrucciones van a poder ser interpretadas por la computadora, ¿no? Entonces pasamos de lo humano, que era el algoritmo, ¿verdad? A lo informático o digital, que es el archivo en computadora donde está ese archivo, ¿no? Y este archivo, pues, cuando tiene instrucciones de un algoritmo utilizando un lenguaje de programación, se conoce con el nombre de programa. No todo lo que yo escribo en un editor de texto es un programa, pero si lo utilizo utilizando el lenguaje, la sintaxis del lenguaje de programación, se convertiría en un programa. Ya, entonces aquí con esto se cierra más o menos el círculo, ¿verdad? De la computadora como herramienta, el hardware que vendría a ser la computadora, el software que vendría a ser lo que gobierna la computadora, el algoritmo que está fuera de la computadora, el lenguaje de programación que se utiliza para hacer programas, el editor de texto que se lo utiliza como la herramienta para crear el archivo en la computadora, que es un programa, y todo eso de allí involucra que una persona está haciendo todo eso. Ese vendría a ser el programador que está haciendo la programación, ¿verdad? Entonces, con todos estos conceptos ya hemos llegado hasta aquí. Hasta allí, ¿tienen alguna duda, inquietud? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profesor. Ya. Muy Déjame ver ingeniero. aquí. Dice por acá, dice que la cámara están trabajando. Por ahí alguien se conectó. Ya, yo creo que hablamos esto en la primera clase, que no importa si se conectan tarde porque algunos pueden tener inconvenientes, ¿no? Entonces, eso no hay problema. Sí, lo que es importante es que siempre dejen sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat por el tema de la asistencia y no se olviden, hablamos al inicio de la clase que lamentablemente la asistencia quedó manual, es decir, que ustedes tienen que ingresar al aula virtual y colocar su asistencia de manera manual. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos bastantes conceptos básicos y ya sabemos por dónde va nuestra vida, vamos a seguir hablando de más conceptos básicos, ¿no? En este caso tenemos los traductores. Los traductores son nuevamente programas, ¿verdad? Y estos programas tienen diversos componentes eh, que van a ayudar a que el lenguaje cumpla un objetivo, traduciendo o interpretando las instrucciones de un lenguaje de programación a otro. Y tales componentes son, dice, el intérprete y el compilador, ¿no? Ya, entonces, el traductor es un programa que también está en la computadora. ¿Qué hace ese traductor? Resulta que cuando yo cogí el algoritmo y lo ingresé a través de un editor de texto a la computadora, ¿verdad? Entonces, todo comenzó aquí con el algoritmo. Ya. Resulta que alguien tenía un problema, ¿verdad? Y dijo, mira, aquí yo tengo un problema. Entonces ustedes dijeron, mira, para resolver tu problema, ¿verdad? Primero, tienes que hacer esto. Luego tienes que hacer esto. Y después tienes que hacer esto. Ya, entonces, ahí están las instrucciones. Muy bien, pero ¿sabes qué? Ese problema, yo no lo quiero resolver manualmente porque
es muy tedioso. ¿Tienes alguna manera de solucionar eso? Ah, ya, pues entonces yo tengo una computadora. Voy a poner la computadora por acá. Y usted le dice, mira, pues podemos hacer un programa para que te ayude a resolver el problema, ¿no? Entonces aquí, esta dibujita es de las computadoras viejas. Yo creo que ustedes ya no conocen esas computadoras. Habrá que dibujarles así en un teléfono a ustedes. Bueno, entonces vamos a ingresar el algoritmo a la computadora. Entonces, para esto necesitamos, pues, aquí, digamos que esta es la memoria de la computadora. Ahí está la memoria de la computadora. Entonces aquí en la memoria pues hay ya software que está cargado ahí en la memoria. Entonces el primero es el sistema operativo. Ahí está el sistema operativo, que es el primerito que está cargado, ocupando un espacio allí. De allí tenemos varios programas, ¿no? Programas aplicativos. Y entre esos programas tenemos un editor. Un editor de texto cargado ahí en la memoria, ¿no? Entonces, ahí está el editor de texto. Entonces, por medio del editor por medio del editor de texto, nosotros, ¿verdad? Con un teclado, a través del teclado, nosotros leemos el algoritmo y comenzamos a ponerlo en el editor de texto. Y entonces, estas instrucciones, ¿verdad? Van a estar aquí en la memoria. Entonces, aquí van a estar las instrucciones. Y eso que hemos hecho en la memoria se va a guardar en el disco duro. Entonces vamos a poner por acá el disco duro. Digamos que este de acá es el disco duro. Ahí está el disco duro. Y entonces nosotros escribimos y ponemos grabar, ¿verdad? Pero como esto nosotros hemos utilizado, ¿verdad? Un lenguaje de programación. Hemos utilizado eso de allí, lo hemos escrito, pero utilizando un lenguaje de programación. Entonces, esto está escrito respetando las reglas del lenguaje de programación. Entonces, cuando guardamos eso se convierte en un archivo. Eso ahí es un archivo. Es un archivo que está ahí en el disco duro, pero ese archivo toma el nombre de programa. ¿Por qué toma el nombre de programa? Porque lo hicimos utilizando un lenguaje de programación, ¿no? Y todo esto que yo he estado haciendo aquí, ¿verdad? Todo esto de aquí, desde aquí hasta que llegue por acá, ¿verdad? Es la acción de programar. Entonces, todo esto es programar. Entonces, ¿y quién hace esto? Pues, programarlo tiene que hacer una persona que es el programador, o sea, ustedes, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Ya, entonces, el programador que hace todo esto es el que programa.
¿Ya? Y uno pensaría, ya terminó todo, ¿verdad? Ya terminó todo, ahí ya, chévere, ya terminó todo. Déjame... Se me están creando unos simbolitos ahí. Ya, pero ahí no termina todo. Porque resulta que este programa, ¿verdad? Toma el nombre a veces de... O sea, este programa está escrito en lenguaje de programación, pero esto de aquí todavía la computadora no lo entiende. ¿Sí? Aquí están las instrucciones, pero todavía no la computadora no lo entiende. Para que la computadora lo entiende, se necesita otro programa que está allí en la memoria. Otro programa que está allí en la memoria, ¿verdad? Que se llama intérprete. Y este programa intérprete, que está ahí también en la memoria, lo que hace es que coge estas instrucciones de aquí y las interpreta, ¿verdad? Para que la computadora las pueda ejecutar. ¿Sí? Entonces, estamos hasta aquí, ¿no? Que el intérprete es otro programa, ¿verdad? Generalmente es un programa que forma parte del lenguaje de programación y coge estas instrucciones y las interpreta y las convierte en instrucciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el intérprete? Coge la primera instrucción, las interpreta y las ejecuta. Coge la primera instrucción, las interpreta y las ejecuta, ¿verdad? Pero este de aquí es solo un modo de programar. Déjenme ver si salvo esto y nos regresamos a nuestro documento. Ya, entonces, ese intérprete hace esto de aquí. Es un traductor. O sea, viene a ser de la clase traductor, pero funciona así. Coge una instrucción, ¿verdad? Y la ejecuta. Y de ahí tenemos el compilador. El compilador es otro programa, parecido al intérprete, ¿verdad? Pero este de aquí, en vez de coger una línea e interpretarla, coge todo el documento y lo traduce, ¿verdad? Lo traduce. Entonces, regresemos al pizarrón. Ya, entonces el intérprete coge una línea y la ejecuta. Obviamente el intérprete la ejecuta y no pasa nada, se olvida, o sea, no la guarda en ninguna parte. Pero existe otro tipo de programa que se llama compilador, que tiene un proceso diferente. El compilador, en vez de coger esto de aquí e interpretar, ¿verdad? Coge todo esto de aquí coge todo eso de aquí, ¿verdad? Y genera un equivalente ya traducido, pero en lenguaje de máquina, ¿no? Y esto de aquí genera otro archivo que lo puede guardar en el disco duro, que también se llama programa. ¿Sí? Entonces, el compilador genera un traducido, ¿verdad? Pero ya en lenguaje de máquina, que también se llama programa. Lo que pasa es que este aquí se llama programa fuente. Y este acá se llama programa ejecutable. ¿Sí? Entonces, el de aquí todavía la computadora no lo puede interpretar, pero el de acá ya lo puede interpretar porque está en ceros y unos. Y este compilador, o sea, y una vez que yo ya tengo el programa ejecutable,
la computadora ya no necesita del compilador para ejecutar el programa. Es decir, que este programa se puede ejecutar muchas veces y ya no necesita el proceso de compilar. Mientras que el intérprete tenía que interpretar la primera línea y si se volvía a repetir el programa, se tenía que volver a interpretar. Y no quedaba rastro. Aquí sí queda rastro. La ventaja del intérprete es que si yo cambiaba la línea, ¿verdad? De XXX por YYY, entonces el interpretador la ejecutaba. Mientras que el compilador, si cambio yo las líneas, tengo que volver a hacer el proceso de compilar para poder ejecutar la nueva versión del programa. Ustedes en lenguaje C van a trabajar es con compilador. ¿Sí? Bien, nombres adicionales que suelen tener el programa fuente, puede ser este programa fuente, recibe el nombre también de programa de alto nivel, ¿verdad? Código fuente. Y acá tenemos este código de máquina, código objeto, programa ejecutable, código binario, ¿verdad? Entonces existe un sinnúmero de nombres para estos dos tipos de archivos. ¿Sí? Y este es el proceso de compilar. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Hasta el momento ninguna, profe. Ya. Entonces, esto es más o menos el proceso que ustedes van a hacer, ¿verdad? O sea, en su vida de programadores, ¿no? Entonces, este es todo el proceso. Bueno, entonces, regresamos. ¿Sí? Ya, acuérdense que no deben de poner presente porque luego yo tengo que estar borrando eso ahí. Ya, regresamos a los conceptos básicos. Entonces, básicamente el intérprete interpreta línea por línea, no se guarda ningún archivo, y si yo tengo que repetir el programa, esto puede ser, no puede ser eficiente. Mientras que el compilador compila todo, ¿verdad? Genera un archivo, y una vez que se genera el archivo ya no necesito compilar, ya están las instrucciones para que la computadora lo interprete, pero si tengo que hacer algún cambio, tengo que volver a compilar, ¿no? Entonces, ambos tienen sus ventajas y desventajas. En la mayoría de los casos se utilizan los compiladores, aunque para la web se suelen utilizar los interpretadores. Bueno, y aquí seguimos hablando de programas. Entonces tenemos el programa ejecutable, que es el programa que vimos allí en el gráfico, que también se suele denominar como código objeto, ¿verdad? O programa binario, código binario, etcétera, ¿no? Entonces, este programa ejecutable es el que es posible ejecutar sin necesidad de tener presente el código fuente de programación. O sea, el código original que pusimos en el editor de texto no es necesario para que la computadora lo interprete. Recuerden ustedes que ese código que nosotros ingresamos con el editor de texto es un código que se asemeja al lenguaje humano, ¿sí? Mientras que el código que la máquina sí entiende son ceros y unos que no se nos hace muy familiar para nosotros. Bien, tenemos el lenguaje de máquina. Es el lenguaje de máquina o código binario o código de máquina. Son códigos hexadecimales que representan instrucciones, registros de la CPU, direcciones de memoria o datos, ¿no? Entonces, eso está allí en un lenguaje de ceros y unos que nosotros no entendemos, ¿sí? Entonces, ese es el código de máquina. Este es el ejecutable, ¿verdad? ¿Sí? Aunque toma el nombre del lenguaje de máquina. Tenemos el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un intermedio entre el lenguaje, el código fuente que escribimos nosotros y el lenguaje de máquina que entiende la computadora, ¿no? Entonces, el código ensamblador es un código intermedio. Utiliza símbolos mnemotécnicos para los códigos hexadecimales. Es decir, que hay instrucciones atómicas. Y tenemos el lenguaje de alto nivel. Este es el más cercano al lenguaje natural. Puede ser matemático, es más legible, es mayor facilidad para la codificación, utiliza estructuras de datos y abstracción procedimental. Este es el que ustedes utilizan para programar. Ustedes escriben sus programas en lenguaje de alto nivel o código fuente, ¿verdad? Este programa se parece mucho al lenguaje natural, solamente que como los anglosajones, o sea, los americanos, fueron los que inventaron los lenguajes de programación, ellos lo inventaron en el idioma inglés. Para los hispanoparlantes,
si no sabemos el idioma inglés, se nos hace un poquito complicado entenderlo, o sea, no es tan natural para nosotros. Pero para los americanos que entienden el idioma, para ellos se les hace natural programar, porque está en su idioma. Entonces, nosotros los latinoamericanos pues tenemos un nivel más de dificultad, ¿sí? Pero de ahí esto es natural, esto está en lenguaje natural. Ahora, una línea de código de lenguaje de alto nivel, por ejemplo, si yo pongo A más B igual C, una línea de código de lenguaje de alto nivel es equivalente más o menos a, por ponerles un ejemplo, de 15 a 20 líneas de lenguaje ensamblador, ¿sí? El lenguaje ensamblador sería dirección 1 recibe valor de A, dirección 2 recibe valor de B, dirección 3 recibe la suma, dirección 4 ejecuta el resultado y así. O sea, son una serie de instrucciones atómicas que están en el lenguaje ensamblador que no se entiende. El lenguaje ensamblador no es amigable al humano, pero si alguien es muy experto, podría utilizarlo, ¿no? Y el lenguaje de máquina, pues ahí si yo tenía acá una línea, acá 20 líneas, acá a lo mejor tengo 50 líneas de ceros y unos. 0, 0, 0, 1, 1, 1, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos de un alto nivel a un nivel más bajo, pero este nivel es el que entiende la computadora y este es simplemente un intermedio entre el de bajo nivel y el de alto nivel. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Entonces, asumo que entonces ya son expertos. Bueno, entonces vamos viendo sistemas, roles, metodologías de desarrollo. Dicen que es bueno ver los objetivos del aprendizaje. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta unidad aquí. Ya, dice recordar los tipos básicos de sistemas de computación que un analista debe conocer. Entonces ustedes deben conocer los diferentes tipos de sistemas. Comprender la forma en que los usuarios de las nuevas tecnologías pueden modificar la dinámica de un sistema. Entonces, ya vamos a ver si cumplimos eso allí. Conocer los distintos roles de un analista de sistema, o sea, los roles que van a ejecutar ustedes. No es uno solo, son varios que ustedes pueden ejecutar en un proyecto. Comprender el funcionamiento de las tres metodologías de diseño y desarrollo de software. Diseño y desarrollo de software se suele abreviar como SDL, ¿verdad? La metodología ágil, que es otra metodología de desarrollo de software, y el análisis y diseño de sistemas orientados a objetos, que es otra metodología de software, las cuales tal vez no vean en esta asignatura. Aquí vamos a ver más o menos el diseño y desarrollo de software tradicional. Ya, entonces aquí estamos viendo los tipos de sistemas. Tenemos los TPS, que es el sistema de procesamiento transaccional. Es un sistema que se caracteriza por generar muchas transacciones. Generalmente los sistemas que trabajan en ventas son los que tienen muchas facturas, son transaccionales. Un sistema, por ejemplo, un sistema de celular que tiene muchos registros de llamadas telefónicas es un sistema transaccional, ¿no? Entonces, sistema TPS es un sistema transaccional, hay muchas transacciones, mucha información se genera allí. Este es el típico sistema que ustedes van a trabajar, ¿sí? O que van a construir. Tenemos sistemas de automatización de oficina, los OAS. Estos sistemas de aquí no van a trabajar ustedes. Estos son el típico Word, el típico Excel que ayuda a las oficinas. Entonces ya existe en el mercado de Microsoft que difícilmente alguno de nosotros vamos a tumbarlo. Así que este no es nuestro campo de batalla. Tenemos sistemas de trabajo de conocimientos, los KWS. Estos son sistemas que almacenan información con respecto a la empresa. Por ejemplo, empleados, manuales y definiciones, ¿verdad? Y están allí para que de repente los empleados utilicen estos sistemas para que se capaciten con respecto a la empresa. Tenemos sistemas de información administrativo, los MIS. Estos sistemas son un poco parecidos a los transaccionales, pero están orientados a los administrativos, ¿verdad? Y les ayudan a controlar. Generalmente estos sistemas utilizan la información del sistema transaccional para sacar su propia información. Es información ya procesada.
como por ejemplo ver los volúmenes de venta por región, ¿no? Entonces eso sale de allí. Sistemas de soporte de decisiones, los DSS son sistemas más especializados aún. Estos se caracterizan por procesar la información un poco más fina y permiten la toma de decisiones, como por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos un incremento de ventas en una región, podríamos meter más productos allí, pensando en que vamos a vender más. Tenemos los sistemas expertos. Estos sistemas expertos son sistemas que aprenden de la toma de decisiones de expertos. Por ejemplo, si el año pasado un experto dijo que no recibamos más importaciones hasta octubre, entonces el sistema experto en este año tomaría la decisión de no hacer más importaciones hasta octubre. Tenemos los sistemas SS, Sistema de Soporte para Ejecutivos. Estos sistemas son aún más especializados, ¿verdad? Y permiten la toma de decisiones un poco más fina, ¿sí? Estos son, por ejemplo, los Data Warehouse, los que hacen los data mining, ¿verdad? O sea, los que exploran la información y de esa información la procesan de una manera no convencional y sacan decisiones interesantes. Entonces, esto es para los ejecutivos. Asimismo, tenemos los sistemas de soporte de decisiones en grupo, los GDSS. Estos son lo mismo que lo anterior, pero para un grupo de trabajo, ¿no? Y también tenemos los sistemas de trabajo colaborativos asistidos por computadora, los CSCWS. Estos son sistemas, no sé si ustedes escucharon, como el Lotus Notes, que permiten como tener una oficina digital. Entonces son sistemas que permiten el trabajo colaborativo, como por ejemplo plataformas como GitHub, la misma Microsoft, ¿verdad? Que permite la integración, o lo que ahora en Google permiten, por ejemplo, trabajar con documentos colaborativos. Eso que es este tipo de sistemas tienen, por ejemplo, calendarios, permiten procesamiento en paralelo en el mismo documento, tienen versiones de los documentos, permiten correos, tienen cronogramas de trabajo, tienen cumplimientos, fechas, ¿verdad? Entonces, esos son sistemas colaborativos, donde prácticamente la organización, ¿verdad? Están todos conectados. No sé si alguno tenga alguna pregunta sobre estos tipos de sistemas. No, profe. Bien, la investigación que está allí en la página web es sobre estos tipos de sistemas. Esta es la investigación. Este trabajo es en grupo, o sea que tienen que estar en grupos de 4, máximo 5 alumnos, ¿verdad? Para poder subir esta información. Aquí lo que yo les pido es que hagan un resumen, no necesito 20 hojas, simplemente con un simple párrafo con respecto a alguno de los sistemas. Si pueden, me ponen el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ya, ese TPS, ese es mi comisariato. Entonces, excelente, sería el ejemplo, ¿verdad? Si de repente no encuentran alguno de estos, como por ejemplo los de acá, que son un poco más difíciles de encontrar, por lo menos en ejemplo, no importa, me ponen lo que encuentren, ¿sí? Si encuentran otro tipo de sistemas que de repente esto no está actualizado y existe otro tipo de sistemas que no se han considerado, como ahora tenemos con Internet, nuevas cosas han salido, entonces lo ponen, ¿no? Si no pueden subir el trabajo, no importa, estamos ahorita en afinamiento, entonces como todavía no están los grupos, no van a poder subir, no se estresen por eso. Me imagino que han de tener unas 2 semanas para poder hacer esto, así que no se estresen. Lo que ustedes sí podrían hacer, y lo que yo les dije a mis otros alumnos, es que podría algunos de ustedes hablar de alguno de estos sistemas en la próxima clase, explicarlos, poner un ejemplo o aportar con algo, y eso sería considerado actuación en clase. Y sería más loable que de repente si hay algún tipo de sistema que no está considerado aquí, y ustedes lo aportan en las próximas clases, ¿no? No había problema, sería considerado actuación en clase. Lo que sí les pido es que si un alumno habla del TPS y el otro alumno también habla del TPS, entonces ya no tiene chiste porque ya no es un aporte. Entonces el primero que hable del TPS se lleva el punto y el segundo, a no ser que diga algo diferente de lo que dijo el primero, no sería un aporte. Por lo tanto, traten de no coincidir, ¿verdad? Si es que van a hacer la actuación en clase, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a esto de aquí. Yo, profesor, una pregunta. Al momento de que ya tenemos los grupos organizados, ya hicimos la investigación,
Al subir la tarea, la hacemos cada uno la sube a la plataforma, un solo integrante del grupo la sube. Ya, muy buena pregunta. Solamente cuando ya están en grupos basta que uno la suba y todos tienen la misma nota. ¿Sí? Y el formato, lo más fácil es PDF, pero si quieren lo pueden subir en Word, en PowerPoint, pero PDF es como que lo más sensato, ¿no? Lo pueden subir en PDF, no le pongan figuras así muy pegadas. Yo creo que, no sé si la otra vez les hablé de cómo ¿De es cuántas personas pueden ser, profe? máximo 5. Ah, ya está, gracias. Ya, les decía yo que en este caso yo no les voy a considerar la presentación, o sea, no importa que no sea muy elaborado, que no sea muy bonito, ¿no? Aunque, en honor a la verdad, cuando un grupo presenta un trabajo bonito, así con marco bonito, letra bonita y todo bonito, y uno revisa el otro grupo que simplemente le copió, le pegó, y a veces uno como que dice, a este le pongo más y a este le pongo menos, ya es algo psicológico, ¿no? Pero por lo menos voy a tratar de ver el contenido y no la forma. Lo que sí les pido es que pongan los integrantes del grupo y su porcentaje de participación. Y si alguien no participó y no lo ponen, igual lleva nota. Si ustedes quieren que no lleve nota, tienen que poner 0% de participación al lado del nombre del alumno para yo saber de que no lleva nota. O sea, tienen que ser formales, ¿no? De todas maneras, esto todavía tenemos un plazo de 2 semanas para poder subir esto. No los estoy presionando, no hay prisa, pero ya pueden ir organizándose. ¿Alguna otra inquietud? Ya. Una Si no, pregunta, como decir, si exponemos del grupo solamente sería uno. la actuación en clase es individual, entonces si exponen del grupo, solamente la actuación sería de uno. Ah, ya. ¿Sí? Ahora, si en otros cursos se dividieron, habló cada uno un pedacito, entonces les hice valer. Ya, bueno, jóvenes, entonces ya estamos sobre la hora. Yo voy a copiar la asistencia eh, y de ahí me desconecto. De mi parte, pues muchas gracias por su atención y cualquier cosa me pueden escribir al chat de WhatsApp, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse para que vayan a la otra asignatura y no lleguen tarde. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya copié la Buenas noches. asistencia, entonces procedo a pasar para la